12:15 del mediodía. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina dijo que nuestro país, la República Argentina, tiene serias posibilidades de acceder a un tratado de libre comercio, obviamente entre los dos países, ¿no? Entre la Argentina y Estados Unidos. Para hablar sobre el tema y que nos cuente un poco de qué se trata esta noticia, esta novedad, estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Vega. Él es analista en comercio internacional, es embajador oficial en Argentina del Foro Internacional de los Municipios BRICS. Ezequiel, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Diego, Jimena, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ezequiel? Gracias por atendernos y por este rato con nosotros como para conversar sobre el tema. Vimos esta noticia, bueno, y queríamos conocer un poco de qué se trata, ¿no? Y qué significa para nuestro país y para el comercio argentino esta posibilidad o esta chance que hay de acceder a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, un acuerdo de libre comercio, obviamente, valga la redundancia, es un acuerdo entre dos países con el objetivo de desgravar los aranceles, el tema de exportación e importación. ¿Esto qué significa? Que los bienes argentinos ingresarían al mercado norteamericano sin pagar ningún impuesto y viceversa. Obviamente se abre una ventana de oportunidades, por ejemplo, estamos señalando que el sector energético, hidrocarburos y minería, por ejemplo, que son tres de los sectores más competitivos para ingresar al mercado norteamericano, podían ingresar sin ningún tipo de traba, ¿no? Y ciertos productos norteamericanos, como la industria química, del plástico, metalúrgico, siderúrgico, textil, ingresarían al mercado argentino también sin aranceles. Lo cual esto, por un lado, aumentaría el volumen de exportación de Argentina. El mercado norteamericano son 320 millones de personas, Estados Unidos es uno de los países con alto poder adquisitivo, de PIB per cápita, y al mismo tiempo aumentaría también el flujo de confianza en materia de inversiones. Recordemos que Estados Unidos es el principal inversor en Argentina con un stock de 30.000 millones de dólares. Entonces abre un arco de posibilidades enorme. Y otro también de desafío. ¿Cuál sería el desafío para Argentina? Bueno, ¿qué pasaría con la industria incipiente que tenemos, textil, siderúrgica, química, metalúrgica? ¿Podría competir Argentina con los productos norteamericanos? Bueno, eso es el gran desafío. ¿Este tratado de libre comercio de Estados Unidos ya lo tiene con algún otro país como para entender un poco cuáles serían, digo, viendo el ejemplo de otro lado, algunos beneficios, algunas contras que se pueden llegar a dar? No, Argentina tiene un acuerdo internacional que es el Mercosur de hace 30 años. Recordemos desde la firma del Tratado de Asunción y el Tratado de Europetro se le dio estructura a este mercado regional que compartimos con países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay. Ahora bien, acá está uno de los temas que es pilares, que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos pone en riesgo la integración de Argentina con el Mercosur. ¿Qué pasaría la relación comercial que Argentina tiene con Brasil, por ejemplo? ¿Se rompe este esquema que tenemos ya de comercio, con una sinergia fortalecida con nuestro principal socio comercial que es Brasil? ¿Qué va a suceder con los aranceles del Mercosur? ¿Se va a desgravar? ¿Si no se va a desgravar? ¿Implica la salida de Argentina en el bloque? Bueno, son todas preguntas que se van a ir respondiendo con el pasar del tiempo. Yo creo que lo que apuesta el gobierno argentino es tomar como ejemplo que Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un tratado de libre comercio en 11 meses, porque generalmente la firma de un tratado de libre comercio lleva muchos años y la desgravación de los bienes se hace en un largo plazo. Por ejemplo, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tarda generalmente hay algunos productos 5 años, 10 años, 15 años, hasta llevar el arancel a cero. Claro, se hace progresivamente y por llamarlo de alguna manera, por rubro. No es que entra todo junto, todo al mismo tiempo. Exactamente. Por ejemplo, para ponerte a modo de ejemplificación, la carne vacuna, porcina y aviar del Mercosur que va a ingresar al mercado europeo se va a ir desgravando parcialmente en 5 años y se va a ir aumentando la cantidad de toneladas
de manera progresiva, es decir, tantas toneladas pagan tanto impuesto, a partir de esta cantidad de toneladas, de esta cuota, van a seguir pagando el mismo arancel que le impone el mercado europeo para todos. Bueno, con Estados Unidos podría llegar a suceder algo similar, que se vaya dando de manera progresiva y paulatina la desgravación de los bienes. Ahora, Ezequiel, vos recién hablás, si se llega a dar, ¿no?, esta situación, y Argentina da este paso de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿pondría en riesgo o es una posibilidad el hecho de permanecer en el Mercosur, hasta incluso que siga existiendo, ¿no?, el Mercosur como se lo conoce hasta ahora? ¿A la Argentina le conviene más permanecer en el Mercosur o este acuerdo con Estados Unidos le redituaría mucho más a nivel económico, a nivel, inversiones y demás? Mira, yo invertiría la pregunta que vos estás haciendo, en el sentido, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, harían balance, ¿cuáles son las consecuencias positivas y negativas de romper el Mercosur y cuáles son las consecuencias positivas y negativas? Dale, vamos por ese lado. Claro, vamos por ese lado. Unos aspectos positivos que van a acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que también es algo que comparte y señala María Cristina Chimeno, que es una directora ejecutiva de Argencom, que es una consultora de comercio exterior de acá de Argentina, que señala, bueno, obviamente las posibilidades es de que se abren múltiples posibilidades para el sector de los hidrocarburos, energéticos y mineros de Argentina, para ingresar al mercado norteamericano. Recordemos que las principales exportaciones de Argentina a Estados Unidos se dividen en 3 rubros específicos, que son combustibles, aluminio y acero, y aparte el tema de bebidas. Entonces, ingresarían nuevamente para la posibilidad de ingresar al mercado sin ningún tipo de impuesto. Y después, por el otro lado, con el tema de la integración con Brasil, por ejemplo, con el Mercosur, recordemos que lo que ha permitido es el desarrollo de ciertas industrias manufactureras, como es la automotriz, ¿no? Que recordemos Claro. que tenemos todo lo que es el cordón del conurbano bonaerense, el AMBA, así son industrias que se han logrado desarrollar gracias a un arancel alto. Ahora bien, ese arancel alto al exterior lo que ha generado es que los precios en el mercado interno sean muy altos. Entonces estás en un problema. ¿Cuál problema? De que si vas hacia un esquema de liberación de la economía y de regulación, como se dio en la década de los 90, a vos te permite bajar los precios, pero por otro lado te pone en riesgo las empresas y los puestos de trabajo. Entonces estás ante esa dicotomía, liberar o no liberar. Vamos hacia un proteccionismo inteligente. ¿Qué sería un proteccionismo inteligente o racional? ¿No? Sería bajar el arancel externo común promedio que tiene Argentina, que es de 12,6%, bajarlo a 7%, 5%, y ver en qué esquema las empresas argentinas van ganando competitividad para poder competir con ciertas empresas norteamericanas. Bueno, eso se puede dar con mucho acceso al crédito. ¿Crédito para qué? Para bienes de capital, para aumentar la producción y poder competir con ciertas empresas de Estados Unidos. Pero eso tiene que ir dando de manera paulatina. Y en esta en esta posibilidad, ¿no?, de firmar este acuerdo, puede ser que pase que se libere en algunos rubros y en otros no, pensando en esto, ¿no? Digo, bueno, capaz que en estos rubros me conviene firmarlo con Estados Unidos y libero, en otros no, me mantengo en el Mercosur y me sigo rigiendo en relación a los acuerdos y a los tratados que ya hay a través del Mercosur. Digo, ¿puede llegar a pasar eso? Sí, yo creo que sí, porque vos imaginate lo siguiente, que Argentina, el gobierno argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin consultar al sector privado, al sector, por ejemplo, textil, directamente vaya por desgravar a cero en un año los aranceles para un textil. Desaparece el textil Argentina. O sea, Claro. se funden las empresas y se ponen en peligro todos esos puestos de laburo, porque ahí en realidad no va a poder competir una empresa textil de La Rioja, por ejemplo, competir con una empresa norteamericana. Entonces, de calidad, producto, precio, la estructura, logística, entonces hay que intentar ser prudentes en ese aspecto también. Bueno, vamos a liberarlo de acá a 5 años en el textil. Bueno, vas preparando para esa liberalización de la economía para ese sector,
Y eso tiene que haber un trabajo, una sinergia muy buena de comunicación entre las gremiales empresarias y sectoriales con el gobierno argentino y también con los gobernadores, digamos. Tiene que haber un trabajo en conjunto con todos los sectores y ir haciendo un acuerdo que sea racional, que permita aumentar la competitividad argentina, como busca el gobierno, que eso me parece perfecto, pero cuidando esta parte, la parte de las empresas argentinas, las pymes sobre todo, para que no desaparezca las estructuras de algunos sectores argentinos. Ahora, Ezequiel, escuchándote y viendo, ¿no? Esta situación que se está planteando, uno entiende que la cercanía política que hay hoy por hoy entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Estados Unidos, entre comillas, creo yo, desde mi lado y desde el desconocimiento, facilitaría un poco, ¿no? Este acercamiento y esta cuestión de tal vez firmar el Tratado de Libre Comercio. ¿Vos creés que esto se puede llegar a mantener a largo plazo, teniendo en cuenta, digo, que sobre todo acá en nuestro país vamos y venimos de un lado al otro, de una banquina a la otra a nivel político, y que no en 2 o 3 años o en 6, 7, digo, lo que sea, cuando cambie este gobierno, se tire todo para atrás y un gobierno tal vez con otra ideología vaya por otro lado completamente distinto? Bueno, esto es un punto interesante, ¿no? Esto de la Argentina pendular, ¿no? Que Argentina pasa de gobiernos de centro derecha que liberalizan la economía, gobiernos de centro izquierda que directamente vas a hacer un proteccionismo que es irracional, porque después terminás con los precios en el mercado interno, claro, de una remera y un par de zapatillas que te sale $100, $150, es decir, te sale el doble de lo que sale en Norteamérica con salario de América Latina. Entonces genera esa contradicción. Entonces, ¿qué sucede con el sector privado? Hay un abuso, ¿no?, de los empresarios. Bueno, eso también ahí tiene que haber un trabajo de la Secretaría de Comercio, también, bueno, los ministerios de Industria de cada una de las provincias, porque, bueno, obviamente uno después cuando plantea la liberación de la economía, y a nadie le va a ciertos sectores no le va a gustar, porque van a tener que competir, bajar los precios, y muchos de los precios no van a poder bajar, ni no van a poder competir, y van a tener que cerrar la persiana. Lo que no puede ocurrir, es decir, ¿cuál es el miedo que tienen ciertos sectores productivos? Bueno, que sea algo similar a lo que se dio en los 90, ¿no? En los 90 se dio, uno pone el ejemplo de la apertura, porque Argentina, bueno, obviamente hasta importaba chicles y alimentos de Francia, de España, de Bélgica, de Estados Unidos, cuando somos un país netamente productor también de alimentos. Entonces generaba ciertas contradicciones también ese modelo. Lo que también hay que contarnos pues, es un punto intermedio en esto, un punto intermedio entre la apertura y el proteccionismo. Sí, pienso también ya una última, Ezequiel, para liberarte y agradeciéndote este ratito con nosotros, que el hecho de las inversiones, ¿no? Aquel que quiera venir a invertir a la Argentina y demás, debe tener este miedo de decir, che, yo ahora invierto un montón de plata, lo que sea, y en 2 o 3 años me cambia todo el escenario de vuelta, y toda esa inversión que se hizo, todo el dinero que se puso, se pierde, o bueno, vaya uno a saber qué termina sucediendo. Sí, imagínate las empresas, por ejemplo, justo hablando con algunos especialistas del mundo bursátil, que también están con empresas que cotizan en la bolsa argentina y en Wall Street, todas las empresas argentinas que, por ejemplo, se dedicaban al tema de consumo masivo, bueno, la recesión del 2024 fue, para ese sector en particular, lo que es consumo de alimentos y de bienes durables, fue un año para el olvido. Una caída del 2,3% de recesión, y para esos sectores que cayeron al 8 al 10% el consumo. Ahora bien, hay otros sectores que ganaron, como el sector financiero, les fue muy bien. Fue un año espectacular para la bolsa argentina. El índice creció 120% y fue la bolsa que más creció en el mundo. O sea, la expectativa del mercado con el gobierno de Milei no se condice por cómo va la economía real. Por ejemplo, si uno va haciendo el análisis, ¿no?, del cómo fue la evolución de estos primeros 2 meses del año en materia de turismo. Bueno, el turismo está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque se apreció el peso, porque Brasil devaluó y porque los costos en dólares aumentaron un montón. Entonces, sumado a eso, que con la eliminación de lo que era el dólar diferenciado para hacer turismo, bueno, eso se bajó ahora casi al dólar oficial, y está barato vacacionar en Argentina. Perdón, en el exterior. En el exterior, claro, sí, se entiende. Entonces, bueno, eso implica una salida también de dólares. Entonces uno tiene que
ir también siendo, o sea, es una tarea titánica que tiene, son las tareas titánicas que tienen todos los años los Ministerios de Economía de Argentina, que es cuidar los dólares. Por eso creo que esta afinidad de Donald Trump con Milei debería aprovechar esta afinidad para lograr un acuerdo con el fondo, un fondeo fresco, y usar esos fondos frescos para dar crédito al sector privado. Es la única manera de revertir de revertir la recesión y el estancamiento de algunos sectores post devaluación del 2023, que son los sectores de consumo sobre todo. Ezequiel, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, gracias por tu tiempo, seguramente en unos días, en un par de semanas volvamos a molestarte para seguir conversando. Muchas gracias. Dale, hasta luego, nos vemos. Un abrazo grande. Charlábamos con Ezequiel Vega, analista en comercio internacional y embajador oficial en Argentina del Foro Internacional de los Municipios BRICS.